instantes de tiempo. Yo les voy a dar un ejemplo diferente, con datos distintos para que ustedes lo puedan resolver con los datos que ustedes tienen en el problema. Supongamos que las posiciones que yo les doy son 6 centímetros en un tiempo t1 igual a 0, x2 igual a 30 centímetros en un tiempo t2 igual a 4 segundos. ¿Sí? El punto A del problema nos pide determinar la velocidad. Esta velocidad se determina como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Qué es el desplazamiento? Es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, como se vio anteriormente. Y el intervalo de tiempo es la diferencia entre el tiempo correspondiente a la posición final y el tiempo correspondiente a la posición inicial. En este caso, T2 menos T1. Reemplazamos los valores numéricos y se obtiene así la velocidad. Sería 30 menos 6 sobre 4 menos 0. 30 menos 6, 24 sobre 4. Esto es 6 unidades, centímetros y segundos. Ahí terminaría entonces el punto A del problema número 4, que nos pedía determinar el valor de la velocidad. El punto B del mismo problema nos pedía calcular la posición que tenía el móvil en un instante de tiempo t igual a 1 segundo. Para poder determinar eso, lo primero que tenemos que hacer es escribir la función de movimiento. La función de movimiento es la función lineal. Es decir, x igual a b por t más la posición inicial. Función de movimiento igual a velocidad por el tiempo más la posición inicial. Y reemplazar en esta ecuación los valores. Así podemos calcular la posición en el instante de tiempo t igual a 1 segundo. Eso sería, veamos, nuestra velocidad de 6 centímetros sobre segundo multiplicada por el tiempo, 1 segundo, más la posición inicial. La posición inicial en este caso corresponde al primer instante de tiempo, t igual a 0. Tendríamos entonces 6 centímetros. Segundo se va con segundos, todo nos queda en centímetros, lo podemos sumar. 6 más 6, 12. Esa sería la posición correspondiente para el tiempo t igual a 1 segundo. Ese sería el punto B del problema número 4. Para hacer el punto C, en el punto C solamente nos piden expresar la función de movimiento. Utilizaríamos esta misma fórmula sin reemplazar el valor de tiempo. Es decir, nos quedaría expresado solamente así, reemplazando en este caso la velocidad y la posición inicial. Esta corresponde entonces a la función de movimiento del problema 4. Ese sería el punto C. Para el punto D nos piden algo muy similar al punto B. Nos dan un instante de tiempo que es 2,5 segundos. Se reemplaza nuevamente en la ecuación y se calcula como hicimos en el punto B. Y por último, para el punto D, entonces recordemos, para el punto D se resuelve de la misma forma que el punto B. En el punto E, que es el último punto que tenemos en el problema 4, nos piden graficar la función de movimiento y graficar la velocidad en función del tiempo. Este tipo de ecuación corresponde para un movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento rectilíneo uniforme
tenemos que saber que la velocidad durante todo el movimiento permanece constante. ¿Qué quiere decir que permanece constante? Que no cambia la velocidad en ningún momento. Es decir, para cada instante de tiempo seguimos teniendo la misma velocidad. En este caso en particular del ejemplo que yo les di, tenemos una velocidad de 6 centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo que graficar velocidad en función del tiempo, siempre voy a tener el mismo valor. Independientemente del valor que yo le ponga al tiempo, la velocidad va a ser de 6 centímetros. Si uno lo grafica, quedaría graficado de esta forma. Porque para cada instante de tiempo tendríamos la misma velocidad. Con respecto a la función de movimiento, estaríamos graficando esta ecuación. En nuestro caso particular, tendríamos que reemplazar los valores de velocidad y de posición inicial como lo hicimos anteriormente, que nos había quedado 6 por t más 6. Esta función de movimiento es una función lineal. ¿Qué quiere decir que es una función lineal? Que la velocidad es la pendiente de la recta y que la posición inicial es la ordenada al origen. Para ello vamos a graficar una línea recta, que se puede hacer sabiendo lo que les acabo de decir, o si no, una pequeña tablita de valores. De un lado el tiempo y del otro la función de movimiento. Vamos a colocarle 2 puntos en el tiempo. Con 2 puntos podemos determinar una función lineal. Se reemplazan esos valores. Sería 6 por 0 más 6. Esto nos queda 6. 6 por 1 más 6. Esto nos queda 12. Los pares ordenados que se obtienen de cada uno serían 0, 6 y 1, 12. Son los valores que tenemos para los pares ordenados que tenemos que graficar. Y pasamos a graficar x en función de t. ¿Sí? Lo podemos hacer a escala. Digamos que acá tenemos el 6, digamos que acá tenemos el 12. Los valores de tiempo. Dijimos entonces, para 0 le corresponde el valor de 6 y para 1 le corresponde el valor de 12. Con esos 2 puntos trazamos la línea recta que corresponde a esta función de movimiento. De esta forma terminamos el problema 4, explicada con un ejemplo. Ustedes lo tienen que hacer con los valores que tiene el problema 4. Y podemos pasar al problema 5 y el último del trabajo práctico. Para el problema 5 les daban como datos la velocidad y la posición inicial. La velocidad de 2 metros sobre segundo y la posición inicial de menos 4 metros. Les pedían obtener la función de movimiento y graficar ambas, tanto la velocidad como la función de movimiento. Muy bien, con el valor de velocidad podemos hacer el gráfico. Ya sabemos que estamos trabajando con un movimiento rectilíneo uniforme en el cual la velocidad es constante. Y siempre que tengamos que graficar esta velocidad en función del tiempo, va a tener siempre el mismo valor, sin importar el avance del tiempo. Graficamos entonces esa velocidad de 2 metros sobre segundo constante. Para obtener la función de movimiento, aplicaríamos la ecuación correspondiente.
Función de movimiento es velocidad por el tiempo más la posición inicial. Nuevamente, esta función de movimiento corresponde a una función lineal, o sea, la representamos mediante una línea recta. Para ello necesitamos dos valores de tiempo, por lo general escribimos estos dos y escribamos la función de movimiento. En este caso sería nuestra velocidad de 2 metros sobre segundo y nuestra posición inicial de menos 4 metros. Reemplazamos esos valores numéricos. 2 por 0 menos 4, el resultado es menos 4. 2 por 1 menos 4, el resultado es menos 2. Los pares ordenados que obtendríamos en estos casos: 0 menos 4, 1 menos 2. Muy bien, graficamos x en función de t. Digamos que acá tenemos el menos 4, digamos que acá tenemos el menos 2. Ustedes lo hacen con regla, yo lo hice así nomás. Para 0 menos 4 lo marcamos. Para 1 menos 2 y trazamos la línea recta entre esos dos puntos. Acá tenemos entonces la función de movimiento correspondiente para este gráfico. Y eso sería todo. Ahí termina el problema número 5 y el trabajo práctico número 1.